Bueno, Dios les bendiga a todos nuevamente. Quiero que vayamos un momento a Primera de Samuel. Vamos a estar recapitulando un poquito la historia de allí que nos presenta Samuel, el libro de Samuel. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, por así decirlo, de lo que vamos a estar haciendo. Entonces, vamos a encontrar vamos a estar enfocados en el capítulo 5, así que si quieren ir al 5 pueden ir adelantándose, yendo al capítulo 5, pero hay algo que me parece muy, muy interesante y que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Pero antes de irme por allá, porque tengo el hábito de saltarme muy rápido sin que siquiera comenzar la introducción, es que Dios no necesita ayuda. A veces nosotros intentamos en nuestra manera de ser, en nuestra humanidad, siempre hemos querido buscar ayuda, intentar que sea la ayuda de ayudarle a Dios de alguna manera, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto, porque en nosotros queremos como hacer las cosas, ¿no? Entonces se nos olvida que tenemos que aprender a confiar en Dios, se nos olvida que tenemos que aprender a confiar en aquel que nos amó, y estamos buscando ayudarle de alguna manera. Entonces, para empezar vamos a hablar acerca de cómo la historia antes de llegar al capítulo 5. Entonces allí tenemos en el momento en el que Ana se arrodilla, pide a Dios por ese milagro, ¿cierto? Tenemos a esa Ana que derrama su corazón delante de Dios, delante de la presencia de Dios, y le dice: Dios, yo quiero un hijo. Y bueno, el Señor le concede un hijo, ¿cierto? Y vemos allí también cómo comienza a crecer el niño y es llevado al templo. Y bueno, también vemos cómo allí Dios lo va preparando. Vemos también a Elí allí, a quien el Señor reprende por no estar como pendiente, por así decirlo, de sus hijos, por no estorbarle, dice la palabra, por no estorbar a sus hijos en medio de lo que estaban haciendo, en medio de su pecado. Luego de eso, vemos cómo Dios le dice a Elí que su casa va a caer, y le dice también que sus hijos caerán en un día. Y también allí vemos cómo la palabra se cumple en medio de la batalla y cómo también Elí cae muerto. Y ahí es donde vamos a parar. Entonces, hay algo especial que quiero que hablemos, y es el momento, el momento en el que el arca es capturada. Si bien nosotros conocemos en nuestro ya hemos sido presentados, y quizás si no lo saben, para ellos, para el pueblo, el arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba a Dios con ellos. Representaba cada vez que ellos se iban con Dios, y cada vez que ellos estaban en batalla llevaban el arca y decían, era como su respaldo. Cada vez que ellos tomaban el arca, era como cuando decían, vamos con Dios. Y hay algo que me parece tan importante, súper importante, y es la manera en la que Dios actúa. Y le muestra al pueblo que él batalla, que no son ellos los que estaban batallando, y no son ellos quienes ganan las victorias, y que él puede ganar las victorias, porque él es el quien da la victoria. Y es algo que creo que vamos a leer, porque creo que me adelanté un poquito, pero vamos a leer y vamos a estar viendo precisamente eso, cómo nos enseña. Vamos en el capítulo 5. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana en el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová.
Y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no queden en nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura con nosotros, sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios a Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Es hermoso, no sé si a usted le parezca, si esté igual, pero leer la grandeza de Dios, la mano, cómo Él se muestra, es increíble. Y de hecho, es tan increíble que muchos dicen que la Biblia es simplemente un libro lleno de fábulas. Porque lo que Dios dice y lo que Dios hace es tan increíble que a nuestra mente humana le es difícil creer. Y me parece tan bonito, porque el pueblo iba confiado con el arca de Dios. Pero Dios, listo, el arca es capturada. Y el pueblo imagínense, es algo que es fuerte, porque imagínense el pueblo de Israel. El arca, la presencia de Dios les había sido quitada. O sea, imagínense verse en esa situación. Que en ese momento lo que ellos veían, o sea, la presencia de la representación de esa presencia les había sido quitada, les había sido arrebatada por sus enemigos. ¿Se pueden imaginar como la tristeza, la angustia? La angustia que sintió ese pueblo, el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros se nos olvida. O sea, en ese momento ellos les habían quitado tan grande su respaldo, les habían quitado en los que ellos confiaban. Y muchas veces nosotros ni siquiera es necesario que nuestros enemigos nos la arrebaten, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es llenarnos de cosas y apartarnos de esa presencia. En ese caso ellos estaban pasando por un momento difícil, porque ven cómo les ha arrebatado. Pero nosotros hoy en día quizás ni siquiera necesitamos que alguien más nos la arrebate. Porque en nosotros quizás muchas veces dejamos de buscar, dejamos de estar en la presencia de Dios, dejamos de buscar el respaldo. Y quizás nos damos cuenta lo mismo que le pasó al pueblo, que Dios ya no estaba ahí con ellos cuando pierden la batalla. Cuando ya ven que están perdida la batalla, que ya les arrebataron el arca, se dan cuenta. Y Dios tiene que permitir sucesos tan fuertes como ese para que ellos se den cuenta de por favor, recapaciten. Y es bonito saber que Dios se preocupa tanto que usa aún cosas difíciles para de llamarnos y decirnos: hijos míos, vengan, pónganse a cuentas, vengan, no están haciendo las cosas de la mejor manera. Miren de nuevo las sendas antiguas. Pero hay algo que me llama y me emociona tanto, y es ver cómo Dios no se queda sentado y se queda quieto. Él no se queda quieto, Él continúa. Y me llama tanto cuando dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron
desde Ebenezer a Asdod. Fue yo el arca que representaba la presencia de Dios. Fue metida a un templo de un dios pagano. Y Dios no se quedó quieto. Dios no se quedó quieto. Dios obró. Y Dios obra de una manera increíble. Es tanto que dice, en ese momento el escritor dice, y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Porque Dios necesita la ayuda de nosotros. Dios no necesita que nosotros, en ese momento, Dios no necesitaba del pueblo de Israel para vencerlos. Y ustedes lo ven. Al tumbar a ese Dios, al más de una vez postrarlo en tierra y mostrarles a esos moradores de Asdod que no había Dios como Jehová. Vemos su grandeza. Vemos cómo Dios no necesita de nosotros, pero sí necesitamos de Él. Nosotros sí necesitamos de Él. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Y quizás lo mismo estaba pasando aquí en el pueblo. Pero volvamos allí en cómo Dios obra. Y es algo tan bonito poder ver verdaderamente que Dios no se equivoca. Y que todo lo que pasa, Dios lo usa. Y de una manera sobrenatural. Por eso, en el medio de la angustia, en el medio de todo lo que nosotros podamos estar viviendo, confíe. No deje de buscar a Dios. No deje que la presencia de Dios, o no se aleje más bien de la presencia de Dios, porque Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. No se aleje de la presencia de Dios. Quédese allí, quédese en la presencia de Dios. Y confíe en Él. Porque quizás nosotros en este momento, al igual que el pueblo no veía lo que estaba haciendo Dios. El pueblo no estaba en Asdod para ver lo que estaba haciendo Dios, pero Dios lo estaba haciendo. Dios estaba actuando de maneras sobrenaturales que ellos nunca se iban a imaginar, que ellos nunca lo pensaron. Y allí está lo importante. No pensemos que Dios necesita de nosotros y como Dios necesita de nosotros, entonces Dios tiene que esperar por nosotros, Dios tiene que... No, hermano. Nosotros somos los que tenemos que buscarlo. Porque sin Dios estamos perdidos, nuestro respaldo se va, nuestra gloria se va. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y quiero que ustedes vean cómo estos moradores se llenan de miedo. Porque ellos comenzaron a ver cómo la presencia de Dios, cómo lo que Dios estaba haciendo. Para muchos de nosotros hoy en día como, venga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta aflicción? Sí, solo es un arca, pero para ellos vieron que ellos no solamente un arca. Ellos se dieron cuenta que no solamente era un arca, que la presencia de Dios, que Dios estaba peleando contra ellos. Y ahí nos damos cuenta y volver al punto de, tenemos que ver que Dios siempre obrará. Así no lo veamos nosotros, así nosotros creamos que no, así nosotros nos encontremos en angustia y tribulación. Lo que Dios está haciendo y obrando en otro momento, en ese momento nosotros no lo veremos. Quizás más adelante lo entenderemos y lo veremos. En el momento no lo entendemos. Quizás el pueblo no lo entendía. Pero lo que Dios está haciendo es grande y sus maravillas nunca van a parar. Así que no piense. Espere en Dios. Aférrese a Dios. Busque de Dios. No se aleje de la presencia de Dios porque Dios está obrando siempre. Siempre lo está haciendo. Y hay algo que me agrada mucho. Y es, no sé usted, pero pensemos, si Dios no necesita de nosotros, ¿cómo deberíamos sentirnos en el momento en el que Dios nos usa? Piense, si usted le da un servicio a Dios de alguna manera, ¿cómo usted debería sentirse al darle un servicio? ¿Tiene usted el derecho quizás de ir delante de Dios y decirle, cuando yo quiera, Dios, es que ese es mi servicio? Cuando en realidad ni siquiera necesita de nosotros, sino que en su misericordia Él nos está dando la oportunidad de servirle en algo. Quizás nos hemos llenado nuestras vidas de orgullo, de vanagloria, y estamos haciendo las cosas porque sí, porque yo soy. Y veamos un poco también lo que estaba pasando con la vida de los hijos de Eli. Quizás se llenaron de lo mismo. En su orgullo, quizás
en esa posición en la que se encontraban en el servicio a Dios, quizás se envanecieron y no se dieron cuenta de que en realidad lo que nosotros hacemos para Dios, nuestro servicio, lo que usted haga, independiente de si usted ministra, es un ministerio de ayudas o predica, no es como que Dios nos deba dar gracias por ello. En realidad, deberíamos dar gracias a Dios por eso. Porque es Dios en su infinita misericordia que nos usa a nosotros para hacer algo. O sea, los quiero llevar a pensar, si Dios es tan grande que puede hacer esto con 3 pueblos, ciudades, y les muestra su poder y les muestra su grandeza sin un hombre de Israel, ¿por qué nosotros tenemos que llegar a pensar que al darle un servicio a Dios, Dios nos debe? Y muchas veces no es que de pronto lo digamos abiertamente, pero dice la palabra que más engañoso que todas las cosas en nuestro corazón. Y quizás en nuestro corazón estamos guardando eso. Y quizás en nuestro corazón estamos pensando que Dios debería estar agradecido con nosotros por el tiempo que damos. Y es que quizás estoy cansada de esto, de lo otro, pero venga, en realidad tenemos el derecho. Cuando Dios nos ha llamado, es tan grande su amor para con nosotros que nos ha llamado y nos ha permitido servirles. Servirle cuando antiguamente, y vemos allí, quienes servían eran hombres que siempre iban a hacerlo, ¿cierto? Que habían sido escogidos desde antes y habían sido en el pueblo, que iban a ser ellos. Y vemos aquí cómo Dios nos permite a nosotros servirle. Y es llevar a cabo labores ministeriales y llevar a cabo labores de sacerdocio, como es el llevar la palabra, como es el predicar, como es el servirle quizás en un templo. Y nosotros muchas veces no valoramos eso. Quizás nos hemos acostumbrado tanto, pero tanto, a volver toda rutina, a volver todo un trabajo, que se nos olvidó lo que verdaderamente significa servir a Dios. Que nos ha olvidado que no es que Dios nos deba, sino que es un privilegio llegar a servirle a Él. Porque Dios no necesita nosotros, pero en cambio nosotros sí necesitamos de Él. Y es un privilegio, mi hermano, mi hermana. Y si usted aún no conoce a Dios, también le quiero decir, es un privilegio poder llegar a decir, estoy sirviéndole de alguna manera a Dios. Porque Él no necesita de alguien para batallar, no necesita de alguien para hacer las cosas. Y si Dios hace milagros a través de su vida, hermoso. O sea, el Señor es grande, hermoso que el Señor lo use para hacer milagros. Pero manténgase firme en que usted tiene que entender que es Dios. Y si usted ora y el Señor se manifiesta, tenemos que entender que no son las oraciones que nosotros hagamos o como nosotros oramos, sino que es la misericordia de Dios al usarnos. Y si otras cosas, lo mismo, es la misma reflexión, es lo que Dios puede hacer. Entonces, es bueno e importante llegar a leer la Biblia y llenarnos de ver las historias para otras fábulas, para nosotros, poder de Dios, para entender que Dios no necesita de nosotros, que cada día nosotros necesitamos más, que cada día nosotros necesitamos entender que es la victoria de Dios, no nuestra. Que si algo hemos tenido victoria, es Dios. Que si algo hemos alcanzado, no somos nosotros, es Dios. Porque entonces nos va a ser difícil en el momento en el que quizás tengamos que pasar por un momento difícil y tengamos que perder las cosas y perder todo lo que esto, vamos a decir, vamos a estar concentrados en nosotros y vamos a decir, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que yo hice, yo tal cosa, yo manejé, yo creé, yo estuve luchando, trabajando por eso. Pero es Dios quien nos lo da. Y sería tan bonito poder ver las cosas tan así, ver que Dios no nos necesita, sino nosotros necesitamos de Él. Que en el momento en el que pasan las cosas, las dificultades, los momentos difíciles, podamos decir lo que Job dice. Dios dio, Dios te quitó. Y es tan bonito eso, que es allí donde nosotros podemos ver de verdad la grandeza de Dios.
Y al ver la grandeza de Dios y entender que no somos nosotros, sino que es Dios, nos es más fácil enamorarnos cada día más de Él. Nos es más fácil cada día ver cómo Dios es hermoso, Dios es grande, Dios es incomparable y ni siquiera nuestras palabras podrían llegar a describirlo. Porque el mismo Dios que allí derribó el Dagón, allí el mismo Dios que hizo sentir al pueblo temor, porque decían, han mandado el arca para destruirnos como pueblo. Ese es el mismo Dios que está hoy. Porque Dios no cambia, Dios no muta, es el mismo Dios de allá, es el mismo que está acá. Pero quizás nos hemos enfocado más en nosotros. Y hemos dejado de lado lo importante, de ver a Dios en todo lo que hacemos. Por eso hoy como reflexión es, si quizás hoy estamos encerrados y no podemos estar, para muchos de ustedes, me imagino que se congregan y muchos de ustedes también tendrán un servicio en la casa de Dios, es que Dios, cuando Dios nos permita volver, cuando quizás cuando esto pase, o Dios lo que permita, podamos valorar verdaderamente el servicio y podamos valorar lo que estamos haciendo por Dios. Ni siquiera lo que estamos haciendo por Dios, porque Dios nos permite. Porque muchas veces se nos olvida eso. Y tantas veces lo hemos hecho, que quizás también este es un tiempo para reflexionar acerca de cómo lo estábamos haciendo. Porque muchos de nosotros estábamos acostumbrados quizás a brindar un servicio y hacerlo tan rutinariamente que ni siquiera nos sentábamos a reflexionar de cómo lo estábamos haciendo, o si lo hacíamos muy poco. Pero creo que muchos de ustedes han tenido este tiempo y van a tener un poco más de tiempo para pensar acerca de eso, de cómo estábamos haciendo las cosas con Dios, de qué manera estábamos viendo a Dios, y si quizás estábamos dándole toda la gloria y toda la honra al que lo merece.